De su costado abierto agua y sangre le emanaba, agua que limpia el alma y sangre que perdonaba. Cuanto más le pegaban, más amor en su mirada, la carga del pecado en su espalda él llevaba. Qué manera de amar, quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera de amar, que estando débil me llevó a la libertad. Qué manera de amar, quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera de amar. Bien, la verdad que en esta tarde, hermano querido, yo me siento muy bendecido por todos vosotros, por toda la iglesia, hermanos, porque de verdad que con estas alabanzas, vamos, el que no se goce con ellas, de verdad que vamos, que pida cita para el médico, porque vamos, gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, me siento muy bendecido por todos vosotros. Quiera Dios que yo también sirva de bendición para vosotros, como vosotros servís para mí, hermanos. En esta tarde, queridos hermanos, no esperéis mucho de mí, porque la verdad es que no vengo, que no traigo abundancia de pan. Traigo unas cuantas migajas, pero permitidme que os diga que a veces alimentan más las migajas en un alma hambrienta que un suculento banquete delante de aquel que ya no quiere comer porque ha perdido el apetito. ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué deciros, hermanos queridos? Diréis, este gitano es un pamplinero, pero como me conocéis, pues no lo podréis decir porque sabéis que soy de casa y que me he criado aquí. ¿Y qué decir tiene que os diga que os amo? Alabado sea el Señor. Y que aunque no estoy aquí con vosotros, como dijera el apóstol Pablo, en espíritu está con vosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Voy a traer 4 palabricas nada más en esta tarde. Hablando, hermanos, acerca del libro del Éxodo, dice la Escritura, hermanos queridos, que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya llevaban 3 días andando por el desierto. Y claro, allí empezaron a tener sed. Las mujeres, los niños, las bestias, los animales, todos. Entonces los ancianos se reunieron, vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, ¿viene Jehová con nosotros o no viene? Era una pregunta humana y razonable, porque si no viene Jehová con nosotros, ¿a qué nos sacas de Egipto? ¿A que muramos de hambre y de sed en el desierto? Pero Moisés dijo: no os preocupéis, Jehová viene con nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor, viendo, hermano, la incredulidad del pueblo, Dios viendo la incredulidad del pueblo, cómo desconfiaba el pueblo, porque claro, el pueblo estaba acostumbrado nada más que a ver prodigios, a ver milagros, a ver portentos del Señor. Llevaban 3 días sin ver a Dios por ningún lado. Pasándose y pasando hambre, dijeron: ¿qué pasa aquí? ¿Está Dios con nosotros o no está? Entonces Dios llamó
el Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, sube al monte, que quiero hablar contigo. Cuando Moisés subió al monte, le dijo: he visto la incredulidad de mi pueblo, por lo tanto quiero que me hagas casa para morar yo en mi pueblo. Es decir, para que mi pueblo no desconfíe, sino para que mi pueblo vea que yo estoy con ellos. Alabado sea el Señor. Y entonces, claro está, Moisés le hizo casa. Dice: pero la harás así, como yo te mando, como yo te digo, con estas medidas. No le des las medidas que tú quieras, dale las medidas que yo te doy. Alabado sea el Señor. El templo, hermanos queridos, el templo, hermanos amados, tenía 100 codos de largo, 100 codos de pared de largo, eran 50 metros de largo. Tenía, hermanos, 50 codos de ancho, 25 metros de ancho. Y entonces, hermanos, le dice Moisés, le dice el Señor a Moisés: pero escucha lo que te digo, después de que haces todos los utensilios, dile a tu hermano Aarón que no entre en el templo hasta que no vea la nube descender del cielo. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiero deciros, hermanos queridos? Que el pueblo de Israel, hermanos amados, no vio a Dios cuando salió de Egipto. Vio a Dios en figura, en semejanza de algo. Pero nosotros, hermanos queridos, somos más privilegiados que el pueblo de Israel. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros no necesitamos, hermanos queridos, ir al templo como el pueblo de Israel. Si quería ver a Dios tenían que ir al templo, pero nosotros no hace falta que vayamos al templo, ni tampoco a la iglesia católica a ver y a buscar a Dios, porque Cristo nos dijo: me voy, pero no os preocupéis que no os dejo huérfanos. Me voy, pero os mandaré al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, vosotros, cuando queráis buscar a Dios, no tenéis que ir a ningún templo, a ninguna iglesia, porque donde 2 o 3 de vosotros estéis, no hace falta que vengáis, me aclamáis y yo iré a vosotros. Alabado sea el Señor. Y ahora dice, después de que le da las medidas, dice: me harás una puerta de 10 metros. Imaginémonos, una puerta de 10 metros de larga, de lino fino, resplandeciente. Alabado sea el Señor. El lino, hermanos queridos, el lino era una planta que sembraban los judíos en el mes de noviembre y la recogían en el mes de abril. La planta era semejante, a algunos de aquí sí lo sabrán, los que son mayores. Yo sí, porque lo he cogido. Era como la vareta que antiguamente trabajábamos. La vareta la cogíamos verde, la cortábamos y la poníamos al sol. Alabado sea el Señor. Entonces el lino, hermano querido, era una planta
que se cogía en todo su verdor, en toda su belleza, en toda su hermosura, y se cogía y se ponía al sol, tendida en grandes campos, para que se secara. Alabado sea su nombre. Este lino, hermano querido, representaba a Jesús. Era Cristo, simbolizado, hermanos queridos. Cristo nació en la tierra, creció en la tierra, vivió en la tierra, y a la edad de 33 años nos habla el profeta Isaías acerca de él y dice: fui cortado de la tierra por la rebelión de mi pueblo. Alabado sea el Señor. Fue el pueblo de Israel, hermano, el que le quitó la vida a Jesús, hermanos queridos. Y ahora nos dice el salmista David, dice: y secaron mi verdor. Y secaron mi verdor en sequedades de verano. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo que nos vuelve a decir el profeta Isaías, que Cristo en la cruz, el más hermoso de los hijos de los hombres, nacido de mujer, dice, quedó como una raíz de tierra seca, sin parecer, sin hermosura, sin belleza en él. Le veremos para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en el dolor y en el quebranto, y por haberle tenido todos nosotros, por herido y molido de Dios, todo le desechamos, todo le abandonamos, pero él no hizo nada indebido, sino que fue herido y molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida, por su llaga, todos nosotros fuimos sanados. Alabado sea el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: y al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros todos, por la fe en el Hijo, recibiéramos la justicia del Padre y todos fuésemos sanados en el nombre de Jesucristo. La puerta, hermanos queridos, tenía 10 metros de ancha. Fíjate tú, una puerta. La puerta era para que entrara un cordero, una oveja. Digo yo, una oveja, ¿no entra por esa ventana una oveja? Entonces, ¿para qué una puerta de 10 metros de ancha? ¿Sabe por qué una puerta de 10 metros de ancha? Porque la anchura de la puerta estaba simbolizando y representando la grandeza, hermanos queridos, la grandeza del amor con que Cristo nos amó a todos los que estamos aquí, hermanos queridos. Porque el amor de Dios, hermanos queridos, es tan alto, es tan ancho, es tan profundo, que el hombre no tiene medida para medirlo, ni metro, ni balanza para pesarlo. Hermanos amados, por eso dice el apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender algo del amor de Dios, dice Pablo: mirar, hermanos, con cuán grande amor nos amó Dios, que siendo nosotros los pecadores, fue Cristo quien murió por nosotros, para que por medio de su muerte nosotros tengamos vida en el nombre de Jesucristo. Una puerta grande, una puerta ancha. ¿Para qué? Una puerta tan grande. Una puerta grande para todo aquel que quiera ser salvo, que entre por la puerta, que no se quede fuera, sino que entre dentro para que sea salvo. Y es que Dios, queridos hermanos, cuando vino, hermanos queridos, no vino a morir por unos
y por otros no. Cuando Dios vino, hermano, abrió la puerta de la salvación para que todo aquel que en Él cree no muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna en el nombre de Jesucristo. Solo una puerta, no dos, una. ¿Por qué solo una puerta? Porque la puerta simbolizaba a Cristo. La puerta simbolizaba a Cristo. Y como Salvador de la humanidad, Dios no mandó a dos, mandó a uno. Mandó a Jesucristo. Por eso es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que abrió la puerta de la salvación, hermanos queridos. Por eso el apóstol Pedro, cuando levanta al cojo en la puerta de la Hermosa y salen los sacerdotes altercando contra él, dice Pedro: hermano, no alterquéis contra mí, porque yo no he hecho nada. Esto lo ha hecho aquel que vosotros mandasteis a la cruz, creyendo que era un impostor, pero no era un impostor, sino que era el autor de la vida. Porque os digo que a ningún hombre bajo el cielo Dios le dio jamás poder y autoridad para salvar, sino solamente en Jesús, el autor y consumador de la vida eterna. La puerta, hermanos queridos, tenía 5 codos de altura, es decir, 2,5 metros de altura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que cuando la puerta se cerraba, ya no se podía entrar al tabernáculo, a la casa de Dios. Ya no se podía entrar. ¿Por qué, hermano querido? Porque la puerta tenía 2,5 metros. Y como la puerta era Cristo y está simbolizando a Cristo, por encima del Hijo no se puede llegar al Padre. Para llegar al Padre hay que pasar por el Hijo, hay que pasar por Él. Por eso cuando Cristo se va a marchar, le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre. Y con eso ya nos conformamos. Le dice Cristo: Felipe, ¿todavía no me conoces? El que ve al Hijo, ve al Padre. Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y te digo algo más: si quieres llegar al Padre, tienes que pasar por el Hijo, porque no a nadie va al Padre si no es a través de mí, en el nombre de Jesucristo. Hoy, hermanos amados, hay una puerta abierta que Cristo abrió en la cruz. Una puerta de salvación para toda la humanidad. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Juan, el amado, está orando en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice: miré y vi una puerta abierta en el cielo, y una voz que hablaba conmigo y me decía: escribe a la iglesia de Filadelfia y dile: he aquí, yo he abierto una puerta abierta para ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Sabe por qué nadie puede cerrar? Dice: porque yo tengo la llave. Claro, fue Él el que abrió. Él es el que puede cerrar, ningún otro. Dice: la puerta está abierta y yo tengo la llave. Y cuando yo abro, no hay quien cierre. Y cuando cierro, tampoco hay quien abra. ¿Qué quiere decir eso, hermano querido? Eso quiere decir que hoy la puerta de la salvación está abierta y no hay quien la cierre.
Pero te recuerdo algo, hermano amado, que cuando Él venga y se lleve a la esposa, la puerta quedará cerrada y no habrá quien la abra. Por eso el Espíritu Santo nos habla en esta tarde y nos dice: tú que estás dentro, no salgas fuera, y el que está fuera, que entre dentro, para que cuando Él venga nos lleve al cielo en el nombre de Jesucristo. La puerta era de color púrpura, carmesí el color. El color púrpura era el color con que se vestían los reyes del Oriente. Solo los reyes se vestían de púrpura. Y el color rojo salía de un insecto que se llamaba kermes. Por eso decía púrpura carmesí. Alabado sea el Señor. ¿Y qué quiero deciros con esto, hermano? Con esto quiero deciros que el color púrpura simboliza al Rey, y Cristo era Rey de reyes y Señor de señores. Y la sangre roja, el color rojo, está simbolizando a la sangre pura, la sangre santa, la sangre limpia del Rey de Reyes. Solamente la sangre pura, santa y limpia de aquel que era rey y se hizo esclavo pudo abrir la puerta de la salvación para que todos los que éramos esclavos del pecado seamos salvos en el nombre de Jesucristo. El lino dice que era lino torcido. El lino torcido estaba simbolizando los sufrimientos de Cristo por la humanidad. Los sufrimientos de Cristo por la humanidad. Por eso, hermano querido, Cristo, cuando está en el huerto Getsemaní y está sintiendo el sudor frío de la muerte, ora al Padre y le dice: pasa de mí esta copa. Dice la Biblia, hermano, y oraba más intensamente a aquel que le podía librar de la muerte. Ahora digo yo, hermanos queridos, si el Padre, que tenía poder y autoridad para librarle de la muerte, si le libra a él de la muerte, nosotros, todos los que estamos aquí, no tenemos vida. Alabado sea el Señor. Por eso el Padre no le libró de la muerte, sino que le fortaleció, que le ungió, hermanos queridos, porque era Él el que tenía que llevar a cabo la salvación de toda la humanidad. Alabado sea su nombre. Por eso dice que por cuanto era hijo, dice, el Padre lo fortaleció en el dolor y en el sufrimiento para que de esta manera viniera a ser autor de eterna salvación para todos los que en Él confían. ¿Qué quiere decir autor, hermanos? ¿Has visto cuando en la televisión sale que una persona mata a otra? Dice, pero hemos cogido al autor de la muerte, el que ha hecho la muerte. Cristo, hermanos, aquí fue el autor de la muerte. ¿Pero de la muerte de quién? De la muerte de Satanás, hermano querido. Por eso, hermano querido, dice que Cristo fue el autor, claro, fue el autor de la muerte de Satanás y el autor y dadivor de la vida eterna en el nombre de Jesucristo. Termino. Dice, en el lino había un querubín
con las alas abiertas. Cuando Adán pecó, dice, Dios los echó del paraíso y puso un querubín con una espada encendida, dando vueltas alrededor del jardín, para que el hombre no pudiera volver a casa. Para que el hombre pudiera volver a casa, tenía que pagar la deuda que había dejado. Alabado sea el Señor. Y el hombre no podía pagarla. ¿Por qué? Porque todo lo que nacía de mujer nacía sucio delante de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos queridos, el Señor pone un querubín en el lino. Hermanos amados, ¿qué significa este querubín? Este querubín sí estaba significando y simbolizando a Cristo muriendo en la cruz por todos los pecadores. Por eso, hermanos queridos, Adán puso un querubín con una espada encendida, echándonos a todos de la casa del Padre. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, puso un querubín, hermano querido, sobre el trono de la gracia, con las alas extendidas, dando la bienvenida, dando el bien recibido a todos los pecadores en el nombre de Jesucristo. Que el Señor se bendiga mucho a todos. No puedo más. Muchas gracias, hermano.